¿Por qué hay personas que sueñan con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo? El arrebatamiento, viene el arrebatamiento, ¿estás preparado? ¿Eres digno tú? ¿Tú eres digno de irte en el arrebatamiento? ¿Estás preparado o no estás preparado? Si no estás preparado te vas a quedar. Y predican el arrebatamiento y no predican el evangelio. Pregunto yo, ¿por qué hay personas que hoy en día, en estos días, están siempre soñando con el arrebatamiento? Y que el arrebatamiento aquí, que el arrebatamiento acá, y como que predican una especie de evangelio del arrebatamiento. Suena irrisorio, ¿verdad? Pero como que predican un evangelio del arrebatamiento. Que si tú no crees que viene el arrebatamiento, te vas a quedar, te vas a perder. Tienes que ser salvo creyendo en el arrebatamiento. Que el arrebatamiento aquí, que el arrebatamiento acá, que viene el día del Señor y el arrebatamiento. Evidentemente, los que somos portadores del Espíritu Santo, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos las primicias del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Tenemos las arras de nuestra herencia hasta la redención. Estamos seguros, estamos en paz, estamos tranquilos. Ya entramos al pacto con el Señor. No importa lo que pase en el mundo, nosotros al venir Cristo nos vamos, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué es aquello que Dios necesita ver en el mundo cristiano para llevárselo al cielo, al cristiano, al Espíritu de Cristo? En Romanos 8:9 el apóstol dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo sumergido dentro de él, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Por más que esté predicando del arrebatamiento, hablando del arrebatamiento, que si tú estás preparado, que si ¿eres digno tú? Porque en el Evangelio de Lucas hay una expresión que el Señor se le está diciendo a los judíos. Orad que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Pero a quién le está refiriendo el Señor estas palabras? A judíos, no a la iglesia. Entonces yo quiero hablar de todo esto porque, como bien dice el apóstol Pedro respecto del apóstol Pablo, que el Señor le ha dado revelaciones muy grandes al apóstol Pablo, las cuales son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Los indoctos. Entonces, ¿quién es aquel que no puede ser enviado a predicar el Evangelio? Aquel cristiano que no puede ser enviado a predicar el Evangelio, que no lo puede predicar. Es un cristiano que no ha sido salvo. ¿Quién envió? Estando a punto de ascender a los cielos, ¿quién envió a sus creyentes a predicar el Evangelio? ¿Quién? Cristo. Cristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16 dijo a sus creyentes, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que lo creyere y, como resultado de haberle creído con fe el Evangelio, entonces yo le fuere sumergido el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, fuere bautizado con el Espíritu Santo, no el bautismo en agua, el bautismo espiritual. De ese bautismo se está refiriendo el Señor. Fuere bautizado entonces como resultado de haber creído con fe en el Evangelio, entonces yo le sumergiere dentro de él al Espíritu Santo, fuere bautizado, este será salvo. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Entonces Cristo envía a sus creyentes. Ahora cuando Cristo, el Espíritu de Cristo, Cristo en forma espiritual, invisible al ojo, entra a morar dentro de una persona, Cristo hace exactamente lo mismo. Envía. Recordemos que en la carta a los Romanos capítulo 10, dice en el versículo 14 y 15, dice, ¿cómo la gente del mundo van a oír el Evangelio? ¿Cómo van a oír si no hay quien se los predique? La gente que está sin oír el Evangelio, ¿cómo lo van a oír si no hay quien se los predique? ¿Qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es lo que es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es anunciar que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Ahí está la salvación del alma. Porque si Cristo en vez de nosotros fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nosotros, entonces ya nosotros no podemos ser condenados a la muerte por causa de los pecados de nosotros. Ahí está la sustitución de condena. Ahí está la salvación del alma. Y esto es lo que hay que predicar.
No hay ninguna otra forma en que un ser humano pueda ser objeto de la inmersión del Espíritu Santo, no hay ninguna otra forma, que es la zarra de nuestra herencia, es la prenda en garantía, ¿ya? Lo que el Señor necesita ver en un ser humano para llevárselo al cielo, tener a Cristo morando dentro, ¿eh? No hay ninguna otra forma en que el ser humano común y corriente pueda ser objeto de la inmersión del Espíritu Santo, del bautismo. No hay ninguna otra manera sino oyendo el Evangelio y creyéndolo con fe. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo la gente del mundo van a oír el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados por el Espíritu de Cristo que está dentro de cada salvado? Eso es lo que está diciendo. Ir a predicar el Evangelio, mandar a predicar, no lo hace un instituto bíblico, no lo hace una corporación cristiana, no lo hace una obra misionera, no. Lo hace el Espíritu de Cristo, morando dentro de un verdadero salvado. Entonces, esta es la razón por la cual usted va a ver en las redes sociales hoy en día muchas personas que ellos quieren ser tildados como grandes maestros, como grandes exégetas, conocedores de la Escritura. Y lo real es que son unos ignorantes. Son personas indoctas y están muertos espiritualmente ya por haber pecado, no han nacido de nuevo, están en la profunda y densa oscuridad de las tinieblas. Son aquellas vírgenes insensatas, personas tontas, sin el aceite sumergido dentro, sin el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es el Espíritu de Cristo morando dentro el que envía a aquel que lo tiene a predicar el Evangelio. Solamente Cristo envía a predicar. Cristo envió. Id, creyentes míos, por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y cuando Cristo entra en forma espiritual dentro de una persona, hace lo mismo. Entonces, esta es la razón por la cual usted no ve personas predicando el Evangelio, pero los ve predicando Biblia, siendo grandes exégetas, hablando doctrinas, doctrina bíblica, Biblia, pero menos el Evangelio. Porque no lo tienen al Espíritu Santo. Si lo tuviesen sumergido, siempre estarían siendo enviados por Cristo a predicarles a las personas de todo el mundo el Evangelio, a toda criatura. Yo tengo el Espíritu Santo y no puedo evitar que el Espíritu Santo a mí me envíe permanentemente a través de las redes sociales y con la gente que me rodeo a predicarles este anuncio, no hay otro, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y habiendo Cristo muerto por los pecados míos, me libera a mí de yo ser muerto por los pecados míos. Nadie en justicia es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Un pecado es un delito de pena de muerte eterna para el alma. Pues fueron todos cargados a Cristo en la cruz y Él los pagó muriendo por nuestros pecados. Estos son buenas noticias de salvación. Esto es lo que el ser humano debe oír para poderlo creerlo con fe y ser sumergido Cristo dentro de Él. Entonces hay muchos falsos profetas hoy en día, como hubieron falsos profetas, en los postreros tiempos habrán también falsos maestros. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que están impedidas de ellos poder predicar el Evangelio. No lo conocen el Evangelio, no lo saben, no lo pueden predicar. No lo pueden predicar. Entonces salen en las redes sociales diciendo, bueno, mi querido amigo, yo le voy a hablar que nosotros los seres humanos estamos mal con Dios y tenemos que ser objeto del amor de Dios. En la Biblia dice bla, bla, bla. Pero nunca anuncian este anuncio. Nunca lo anuncian. ¿Cuál es el anuncio? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Están impedidos de hacerlo. No pueden, porque es el Espíritu Santo el que envía a predicarlo, este anuncio. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, a Cristo morando dentro de él, no es de Cristo, no es de él. Por muy cristiano que esté predicando que Cristo viene a arrebatar la iglesia, que tú eres digno tú, ¿ah? ¿Estás preparado? Porque si no estás preparado te vas a quedar. Tú vas a ser salvo de irte al infierno creyendo en este evangelio del rapto, del arrebatamiento. Y no. Miren, cuando una persona oye el evangelio, este anuncio, respecto al cual muchos de estos doctos, entre comillas, que andan hablando del arrebatamiento, ¿estás preparado? ¿Eres digno? Yo tuve un sueño y me quedé porque estaba bebiendo alcohol, estaba en el mundo y por eso me quedé. O sea que, nuevamente, la dependencia de las obras. Esta especie de falso evangelio del arrebatamiento, porque si tú no crees en el arrebatamiento, te vas a quedar, te vas a ir al infierno. Tienes que creer que Cristo viene el 18 de septiembre. Unos falsos
maestros que tienen pretensiones de ser tildados como grandes exégetas, tienen un orgullo y un ego tan grande que ellos quedan deprimidos cuando no se les aplaude. Entonces, para que ellos reciban aplausos y sean tildados como grandes maestros, solamente hablan de esto del arrebatamiento aquí, que el arrebatamiento acá. Yo que soy un verdadero salvado, anhelo el día en que el Señor venga a arrebatar la iglesia. Pero aquí, a mí Cristo me dio una sola gran comisión. ¿Cuál es la única gran comisión que Cristo comisionó a sus creyentes? ¿Cuál? A mí y a los creyentes en Cristo, verdaderos creyentes en Cristo, sellados con el Espíritu Santo, les ha comisionado a ir y predicar a predicar que el arrebatamiento viene, que estás preparado, que eres digno. No, no. Es la gran comisión de Cristo, respecto a la cual Cristo pedirá cuentas a cada creyente. Ir por todo el mundo y predicar que Cristo murió por los pecados de nosotros, de ustedes. Esa es la gran comisión. No hay otra. No hay otra segunda gran comisión. Y entonces, ¿por qué estos grandes exégetas que tienen un montón de likes? Porque saben ellos que hablando de estas cosas sensacionalistas, la gente se amontona y coloca likes, me gusta. Y eso es lo que les gusta a ellos. Tener muchos likes, muchos me gusta.